Bueno, muy buenos días nuevamente. Iniciamos nuestra tercera sesión de análisis financiero y estamos grabando. Les recuerdo que estamos grabando. Les recuerdo igualmente que el curso termina el 10 de diciembre. Un momento, por favor. Me toca cerrar. Bueno, dudas, preguntas, inquietudes. Señor, por ejemplo, yo no pude entrar a la clase pasada, entonces no pude ver que no Ya. he entrado ni Pero, nada. ¿y a la grabación tampoco pudo entrar? No, señor, no me dejaba entrar. ¿Qué le dice? Que con el Gmail y todo. Bueno, listo, ok. Bueno, entonces nosotros iniciamos hoy nuestro programa nuevamente, nuestra tercera actividad de análisis financiero, ¿cierto? Y estamos mirando, un momento, me paso para el sistema, por favor. Momento que ahora me dio guerra. Bueno, en esta tercera actividad vamos a mirar lo que es el punto de equilibrio. ¿Qué es para ustedes o quién ha leído qué es el punto de equilibrio? Cuéntenme. Estamos mirando la guía, ¿no? Entonces, recuerden que lo primero que hacemos es mirar nuestra guía y que nuestra actividad de hoy tiene que ver con el reconocer el punto de equilibrio, el apalancamiento operativo y financiero y la interpretación adecuadamente. ¿Qué es el punto de equilibrio? El punto de equilibrio es cuando en una empresa los ingresos es igual a los costos y gastos. Es decir, si vendo 100 millones, mis costos y mis gastos son 100 millones. Es decir, ni pierdo ni gano, ¿cierto? Entonces, en ese momento dice que la empresa está en punto de equilibrio. Sí, los ingresos son 100 y los costos y los gastos son 80, estoy obteniendo una utilidad. Si mis ingresos son 100, pero si mis costos y mis gastos suman 120, tengo una pérdida, ¿cierto? Pero sí, mis ingresos son 100, mis costos y mis gastos son 100, entonces decimos que estamos en punto de equilibrio. Entonces el punto de equilibrio se da cuando los ingresos de una empresa son iguales a los costos y gastos, es decir, ni pierde ni gana, ¿cierto? A veces decimos, bueno, no gané nada, pero tampoco perdí. Entonces, en ese momento estamos diciendo que la empresa está en punto de equilibrio. Pregunta, ¿será que siempre una empresa, cuando tenemos una empresa, lo ideal es que esté en punto de equilibrio? ¿Quién me opina? Yo consideraría que lo ideal es que tenga utilidad para que sea rentable una empresa. Bueno, lo ideal desde el punto de vista que no pierdo, pero una empresa no está siempre para estar en punto de equilibrio, ¿cierto? Una empresa siempre queremos que la empresa tenga
utilidades y que esas utilidades me permitan en un futuro tener rentabilidad. Recordemos que una cosa es la utilidad y otra cosa es la rentabilidad. La utilidad cuando el negocio me da utilidades, ¿cierto? Para capitalizar. Rentabilidad cuando el negocio me da también para invertir, ¿cierto? Para comprar y que esas compras que yo hago, por ejemplo, me aumenten el patrimonio, ¿cierto? Me den una rentabilidad luego de, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, miramos nosotros la rentabilidad también. También es lógico que la empresa rente, que la empresa gane, ¿cierto? No siempre estar en punto de equilibrio, no siempre decir, no perdí y ya no gané nada. Por ejemplo, cuando nosotros estamos trabajando, nos ganamos 2 millones o un mínimo o 5 millones, lo que nos ganemos y todo lo que nos ganamos lo gastamos, ¿cierto? No, estamos, como dice, en punto de equilibrio. Mis ingresos son iguales a mis gastos porque gasto todo lo que me gano. Pero si en un momento yo digo de ese ingreso, independiente de lo que sea, voy a ahorrar, entonces puedo decir que ese ahorro va a ser como mi utilidad, ¿cierto? Por eso a veces tenemos la costumbre o tiene uno la costumbre de que ahorra un poquito. Generalmente nosotros cuando estamos en el área de salario, siempre deberíamos tener una costumbre, decía un conferencista una vez, de coger un 10%, un 5% y ahorrarlo, ¿cierto? Porque ese es el ahorro que nosotros vamos a tener potencial para en un día futuro poder invertir, ¿cierto? Entonces, si nosotros ahorráramos todos los meses 50,000 pesos, ¿cuánta plata tendríamos? ¿Cierto? Probablemente tendríamos algo ahorrado, pero como personas naturales no lo hacemos. La persona jurídica, la empresa, así sea de persona natural, de todas formas, todos los días tiene que estar invirtiendo, ya sea en la compra de mercancía, en la compra de bienes, ¿cierto? En propiedad, planta y equipo, y eso hace que vaya capitalizando, así como nosotros cuando compramos muebles, cuando compramos electrodomésticos, vamos capitalizando, vamos formando un patrimonio. Lo ideal es que las empresas siempre renten, que las empresas no se queden en punto de equilibrio. Si la empresa se queda en punto de equilibrio, se conforma con el punto de equilibrio, por decirlo así, entonces pues nunca va a tener utilidades. ¿Listo? ¿Me quiere dejar abrir? Bueno, entonces, tenemos dos preguntas de reflexión. ¿Por qué cree que es importante el punto de equilibrio en una empresa? ¿Y cuál es la razón por la cual muchas empresas utilizan, el apalancamiento financiero? Listo. Y cuando hablamos de apalancamiento financiero, recordemos que apalancamiento financiero es cuando una empresa presta dinero, ¿cierto? Saca un préstamo, se está apalanqueando con el, con los préstamos, ¿cierto? Porque no tiene liquidez, cuando vende incluso acciones, entonces está teniendo liquidez del dinero que no le cuesta. Una empresa emite acciones precisamente para eso, para obtener un dinero, para obtener liquidez, pero que en el momento no le va a costar. Una empresa tiene apalancamiento financiero cuando compra proveedores a 30, a 60, 90 días. Entre más largo sea, más amplio sea el plazo que usted
le saca a los proveedores, pues más va a ser el apalancamiento, porque mientras tiene que pagar, usted tiene ese dinero, esa mercancía para venderla y trabajar ese dinero, ¿cierto? Entonces se dice que cuando yo le debo a los proveedores, ese es un apalancamiento que no es costoso porque no es financiero, pero cuando yo debo hacer créditos para poder cumplir con mis obligaciones, para poder pagarle a los trabajadores, para pagarle a los proveedores, debo recurrir al crédito en entidades financieras. Ese es un apalancamiento que a mí sí me cuesta, ¿cierto? Me cuesta, ¿por qué? Porque a las entidades financieras debo pagarle unos intereses y en ocasiones, pues esos intereses son costosos. Entonces, a eso le llamamos un apalancamiento financiero, cuando nosotros debemos, para cubrir nuestras necesidades, nuestras obligaciones, nos adherimos a un crédito, llámese crédito con proveedores, crédito con personas diferentes a la empresa, créditos con entidades financieras. Eso no quiere decir que no debamos hacer créditos, claro que sí, porque les decía anteriormente, en una sesión anterior hablábamos y les decía, a veces el préstamo en los bancos nos piden un interés del 1.2, 1.8, ¿cierto? Pero si nosotros ese crédito lo hacemos para invertir y que esa inversión nos rente, como es en una empresa que hacen un préstamo en oportunidades para invertir en mercancía para la venta, para invertir en la compra de una maquinaria que me puede ayudar a producir el doble de lo que estaba produciendo, pues eso va a ser un crédito rentable, un crédito que me va a dar para pagar los intereses y voy a ganar mucho más porque obviamente a la mercancía, al producto, al servicio que yo vendo, pues lo voy a cobrar más, ¿cierto? Entonces me va a ser más rentable, voy a producir más, voy a tener mayores ingresos, ¿cierto? Entonces eso es lo que el analista o nosotros cuando vamos a comprar algo, lo podemos analizar. Lo que yo les decía, si yo hago un préstamo para capitalizar, para invertir, voy a tener una rentabilidad. Pero si yo hago un préstamo para gastos, ¿cierto? Por ejemplo, en la época de diciembre, en la época de viajes, hago un crédito para irme a viajar, pues cuando regrese muy bonito, vengo satisfecha del sol, pero quedo con una deuda 2, 3 años, ¿cierto? Entonces lo que hice fue hacer un crédito para un gasto que no me va a rentar nada, pero sí va a ser un gasto. Entonces, para esas pequeñas cosas, como son los viajes, como son la compra de ropa, para ciertas épocas que nosotros tenemos, que son esto indispensable hacer los gastos, pues tenemos que tener la cultura del ahorro, ¿cierto? Por lo menos en nosotros, personas naturales. La persona jurídica o los empresarios, pues deben también adquirir la cultura de estar invirtiendo, de no dejar, por ejemplo, en esta época en que hay que empezar a liquidar primas, en que hay que empezar a liquidar cesantías, vacaciones, ¿cierto? No dejar que absolutamente todos cuando sea el momento de la cancelación de esas obligaciones, haya la plata, porque si no hay la plata, toca recurrir al banco, toca recurrir al préstamo, ¿sí? Y esos préstamos sí son costosos, además de que vamos a prestar para cubrir un gasto, ¿sí? Entonces tenemos que tener cuidado en esa parte. El mantenimiento se le hizo hace poquito, llantas están en 80, en 70%. Por favor, le bajamos volumen al equipo. Preguntas. Mientras entro aquí al sistema que me sacó. Preguntas. Bueno, ¿considera usted que es lógico, que es bueno que la empresa esté en punto de equilibrio o no? ¿Quién me contesta? A mí me parece que no, Sí, ¿por qué? porque las empresas tienen sus ingresos y así como lo tienen, ellos también tienen que gastar en
en trabajadores, en todo tiene que gastar. Entonces, me parece que no, porque ella se equilibra ella misma. La empresa se puede equilibrar con los ingresos que le ingresan. Ajá. Sí, con los ingresos hacen parte del punto de equilibrio. Recuerden, equilibrio es cuando mis ingresos son iguales a mis costos y mis gastos. ¿Qué son costos? Costos es todo lo que me implica a mí invertir para hacer algo, ¿cierto? Para Materia construir, prima. para fabricar, para vender algo, eso es costo. Pero además de los costos en una empresa, tenemos unos gastos, ¿cierto? Entonces, si los ingresos, vuelvo y les digo, si mis ingresos, el total de las ventas son 100 millones y el total de los costos y gastos son 100 millones, decimos que la empresa está en punto de equilibrio. ¿Por qué en punto de equilibrio? Porque no gané ni perdí, ¿cierto? Vendí 100 millones, gasté 100 millones, estoy en punto de equilibrio. Vámonos a nosotros como empleados. Me gano 1.300.000 y en el mes gasto 1.300.000, estoy en punto de equilibrio, ¿cierto? Pero si me gano 1.300.000 y resulta que de ese 1.300.000, el día 30, hoy por ejemplo, no me cancelan en la empresa, hoy no me pagan, pero mañana debo cumplir con unas obligaciones, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? Presto porque no me alcanzó lo del mes, no me alcanzó para las necesidades de hoy, ¿cierto? Generalmente el día 25, el día 26 ya no hay plata y toca empezar a prestar, ¿cierto? Entonces, en ese momento, la empresa, en ese momento, lo que yo me estoy ganando no me alcanza. Entonces, ¿qué tengo que hacer como persona natural? Tengo unas opciones, unas alternativas, debo crear unas estrategias, ¿cierto? Entonces, algunas estrategias serán, bueno, no voy a tomar onces, no voy a tomar medias mañanas, voy a disminuir mis gastos hormiga, que me provocó un dulce, que me provocó una lechita, que me provocó esto, que hoy vamos a hacer esto extra, que vamos a salir, ¿cierto? Esos son nuestros gastos hormigas. Gasto hormiga es todo aquello que yo no tengo dentro del conglomerado normal del ejercicio, sino que se me presenta, ¿cierto? Y a nosotros se nos presenta, por ejemplo, como personas naturales, nosotros como asalariados se nos presenta que la amiga cumplió años, que vamos a tomarnos un cafecito, que vamos al cine, que vamos a salir hoy domingo, que vamos a salir, ¿cierto? Entonces, esos son gastos extras que no están contemplados dentro del giro normal. Ah, que hoy es sábado y entonces vamos a ver una película, entonces vaya, traigan un bizcochito, traigan una gaseosita, traigan un mazatico, traigan, ¿cierto? Esos son los gastos hormiga. Y si nosotros miramos en eso, a veces gastamos más que en el giro ordinario del mes, ¿cierto? Entonces, cuando nos damos cuenta, no tenemos plata. ¿A qué recurrimos? Al apalancamiento. ¿Por qué apalancamiento? Porque nos toca recurrir al préstamo de mamá, de papá, de amigos, de tíos, de abuelos, del esposo, de la esposa, ¿cierto? Présteme y cuando llegue le pago, ¿cierto? Nos estamos apalancando financieramente. Puede que algunos nos cobren intereses, puede que no, ¿cierto? Entonces tenemos un apalancamiento costoso o no costoso, ¿cierto? Porque a veces nos dicen, aunque sea págueme lo que saqué del 4 por mil, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cada vez que usted va y retira, le van a sacar, a quitar el 4 por mil. Entonces, si yo le presto a usted 1.000.000 de pesos, me quitan el 4 por mil, ya para mí es pérdida. Yo digo, sí, yo le presto el millón, pero me hace el favor y el 4 por mil me lo paga. Y aparte de eso, la transacción, porque si yo voy y presto 1.000.000 de pesos y saco la plata del cajero, ¿cuánto me cobra a mí el cajero? Mínimo 2.800 pesos. ¿Cuánto me vale a mí el 4 por mil? Supongamos que 3.000 pesos, ¿cierto? Ah, 3.000 pesos no es mayor cosa, pero haga usted esa transacción varias veces durante el mes a ver si no le va a bajar su saldo, ¿cierto? Entonces, por lo menos y le presto 1.000.000 de pesos
y no le cobro intereses ni nada, devuélvame lo que yo invertí para poderle retirar a usted la plata, ¿cierto? Yo le retiré a usted la plata, ¿cuánto tuve que invertir? 3.000 pesos, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que mirar. Tenemos que estar atentos en una empresa, eso es lo que se va a analizar, eso es lo que se analiza. A veces, por ejemplo, los gastos, la optimización de los gastos hace que la empresa tenga mayores utilidades, ¿cierto? Y entonces por eso nos dicen, cuiden los elementos de trabajo, no malgasten la papelería, no desperdicien el material, porque a veces están trabajando y dañan el material de trabajo por algo, la materia prima, ¿cierto? Y la materia prima es costosa. Entonces, el empresario debe estar atento a eso. Esa es su función, esa es la labor del empresario, esa es la labor del gerente, estar optimizando los gastos. Y estar optimizando los gastos es estar atento a que no se gaste más de lo que se debe gastar. Estar atento a que no se desperdicie el material de materia prima, que no se vaya a dañar, ¿cierto? En un supermercado, a que están atentos a que la mercancía no se caiga, porque, por ejemplo, un supermercado se cayó un tarro de leche, se cayó un tarro de sardinas y ya queda con abolladuras, ¿cierto? Entonces, el cliente no lo va a llevar. Al empresario, ¿qué le significa eso? Pérdida, ¿sí? Entonces, son medidas que el empresario debe tener, debe colocar para prevenir que sus utilidades disminuyan por la falta de recursos, la falta de correctivos, ¿cierto? Entonces, tenemos que tener en cuenta la finalidad de una empresa siempre es obtener utilidades. La finalidad de una empresa no es estar siempre en equilibrio. Nosotros como personas naturales asalariadas, sí, nuestro mayor logro es estar en punto de equilibrio, ¿cierto? Que nos alcance el sueldo para los 30 días del mes, para los que nos pagan cada 30 días, los que les pagan cada quincena, que les alcance el mes para cubrir todos sus gastos y sus obligaciones de esos primeros 15 días, ¿cierto? Entonces decimos, bueno, estoy satisfecho, lo que yo me gano me alcanza para vivir, ¿cierto? No es lo lógico, claro que no es lo lógico, porque de todas maneras nosotros vamos disminuyendo, ¿cierto? Nosotros, nuestra capacidad de trabajo día a día se va disminuyendo, ¿cierto? Y lo lógico es que nosotros tuviésemos al final de los tiempos una rentabilidad, ¿cierto? Una utilidad, ¿cierto? Y esa utilidad y esa rentabilidad los asalariados solo la ganamos ahorrando, ahorrando potencialmente para luego poder invertir, ¿sí? Preguntas, inquietudes. No, profe, Entonces, todo aclarado. bueno, entonces como estamos con punto de equilibrio, ya hemos definido que el ingreso es todo lo que la empresa recibe por la venta de bienes y servicios, ¿cierto? Pero que la empresa pues tiene unos costos y unos gastos. Costo, cuando nos referimos al costo, son todo lo que la empresa invierte para poder fabricar, producir, elaborar, construir un bien o un servicio. Por ejemplo, si hablamos de muebles, lo que compra en la madera, lo que compra en la tela, en las espumas, en el pegante, en las puntillas, la depreciación de los materiales que tiene, ¿cierto? Por ejemplo, que necesitan un martillo, la depreciación del martillo, las máquinas que necesita, la hojaladora, la abrehuecos, dependiendo de la clase de calzado, dependiendo de la clase de muebles que la empresa realice, pues va a ser su herramienta, ¿cierto? Y esa herramienta poco a poco se va acabando. Fíjense, nosotros en nuestras casas tenemos unos elementos que poco a poco, al transcurrir de los años, decimos, uy, está viejito, ya es como hora de cambiarlo, ¿cierto? Lo mismo pasa en las empresas. Y en las empresas,
pues se van a veces dañando por el uso también. Este uso puede ser por el uso bien o por el uso incorrecto. También se puede acabar una maquinaria y toca comprarla, toca reemplazarla, ¿cierto? Entonces, todo eso son costicos y son gasticos que la empresa debe incurrir, ¿cierto? La empresa no puede dejar de tener en cuenta ni siquiera el tinto, el café que compra para el tinto de los empleados. Eso es un gasto. Los elementos que compra para el aseo de la empresa, eso es un gasto y hay que tenerlo en cuenta. El gasto del pago del teléfono, el gasto de pago de servicios públicos, todo eso son gastos y la empresa tiene que tenerlos en cuenta al momento que va a analizar, ¿cierto? Porque al analizar tiene en cuenta todo para saber en qué momento puede ir perdiendo o puede ir ganando, teniendo utilidades. Y vuelvo y les repito, no siempre tener utilidades es rentabilidad. ¿Listo? Entonces dice acá, el apalancamiento es la capacidad que tiene la empresa para generar utilidades por optimizar el aprovechamiento de sus activos fijos y financiamiento recibido para generar utilidades. Entonces, uno es cómo es el apalancamiento con lo que yo tengo como propiedades mías, ¿cierto? Es decir, la propiedad, planta y equipo. Cómo una maquinaria me puede a mí producir, ¿cierto? Por ejemplo, en este momento, yo estoy generando un ingreso. Mi apalancamiento, ¿cuál es? El uso del portátil, el uso del internet, ¿cierto? Para mí el internet es un factor clave, es mi herramienta de trabajo. Si no pagara el internet, si en este momento que se cortara el internet, pues estoy perdiendo mi fuente de trabajo porque es indispensable para yo poder estar con ustedes y el estar con ustedes me está generando a mí ingresos, ¿cierto? Entonces, para mí el internet es un elemento generador de ingreso, ¿cierto? Diferente que yo pagara el internet para estar chateando, para estar jugando con la base de datos, para estar mirando el Facebook, porque es una entretención, ¿cierto? Entonces, en ese sería un gasto. Pero en este momento, el internet para mí es un instrumento financiero, me genera dinero, me genera entrada de plata, ¿cierto? Son mis ingresos, me generan los ingresos, ¿cierto? Que tengo unos costos y unos gastos. Claro, el pago del servicio del mes es un costo, es un gasto, ¿cierto? En este momento, lo que pago del internet es un costo. ¿Por qué? Porque es lo que yo necesito, es imprescindible para poder estar con ustedes. ¿Sí me hago entender? Es el costo, ese es el costo imprescindible para poder generar un ingreso. Pero si yo digo, si yo fuera una empresa y dijera, ¿en dónde llevo yo el valor del internet de, por ejemplo, el día de hoy, de 12 a 2, que no voy a estar trabajando en secciones? Ah, pues el internet de las 12 a las 2, que lo voy a utilizar para chatear, para llamar por teléfono, para jugar, ¿cierto? Ese va a ser un gasto. Pero mientras lo esté utilizando única y exclusivamente para poder generar el ingreso, para mí va a ser un costo, ¿cierto? Y entonces por eso analizamos esa parte. Una empresa debe analizar cada uno de los rubros que se presentan en los estados financieros. Cuando hablo de rubros, estoy hablando de las cuentas, de los elementos, de cajas, de bancos, de inversiones, de inventarios, cada uno de esos rubros y todos los rubros con los que se conforman los estados financieros deben analizarse. Cuando yo digo, cuando nos dicen acá utilizar, aprovechar los activos, es usted aprovechar como empresa esos activos que tiene, ¿cierto?
que si usted tiene una máquina de abrir ojales, aprovéchela, que cuando usted no esté de pronto usted no está trabajando operativamente en lo que va a utilizar, pues coloque que se hacen, ¿cierto? Se hacen ojales, ¿sí? Pero aproveche, coloque a rendir esa maquinaria que tiene. ¿Sí? Entonces dice, genere, ponga a rendir esa maquinaria que tenemos en su momento. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Alguna? Bueno. Información para toma. La definición es una herramienta financiera que permite determinar el momento en el cual las ventas cubrirán exactamente costos y gastos. Ya hablamos de los costos fijos. Bueno, no. Hablamos de los costos. ¿Cuáles son los costos fijos? Entonces, los costos fijos es aquellos en los cuales produzca o no produzca, siempre los voy a tener que pagar, ¿cierto? Por ejemplo, si una empresa produce muebles, sigamos con los muebles, la empresa produce muebles, pero por algún motivo debe cerrar la fábrica, ¿cierto? El arriendo, el dueño del establecimiento, el dueño del local, el dueño de la bodega, le dice, como tuvo cerrado 8 días, no me pague el arriendo de esos 8 días. No, ¿cierto? Toca pagarlo. ¿Por qué muchas empresas les tocó cancelar sus empresas, cerrar sus empresas, recoger, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el arriendo seguía pasando mes a mes, llegó el primer mes, 1, 2, 5 millones, segundo mes, otra vez, el 1, 2, 5 millones de arriendo y sin producir nada. Entonces, ¿qué iba haciendo? Abriendo un hueco, socavando los ahorros que se tenían, ¿cierto? Entonces, se les los salarios también. Exactamente. Ustedes, por ejemplo, nosotros como asalariados, en muchas empresas nos redujeron el sueldo, en otras empresas simplemente dijeron no tengo cómo pagar, cancelamos contratos, ¿cierto? Y hubo muchas familias que les tocó entregar apartamentos que tenían arrendados, casas en arriendo y reunirse en 2 y 3 familias en una sola casa, ¿cierto? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de disminuir los costos fijos, porque no íbamos a tener el 1.000.000, los 500.000, los 200.000, fuese poquito, bastante, no iba a llegar eso, y eso era algo fijo. Viviéramos, trabajáramos o no trabajáramos, teníamos que pagar los arrendamientos, ¿cierto? Entonces, un costo fijo es aquel que produzca o no produzca, usted debe pagar arriendo. Los sueldos, usted tiene un empleado con contrato laboral, le bajamos volumen, por favor, para no tener que silenciarlos a todos. Cuando usted tiene sueldos y usted tiene un empleado, puede ser que el empleado trabaje o no trabaje, usted tiene que pagarle, ¿cierto? En esa época no podíamos ir a los establecimientos. No todas las empresas se pudieron dar el lujo de trabajar virtualmente, ¿cierto? Sí, en sistema. Entonces les tocaba cancelar contratos o el Estado a algunos les ayudó y disminuir sus ahorros, ¿cierto? Y en otras oportunidades acabar con la empresa, ¿cierto? Porque no había para cumplir los costos fijos. Los costos variables son aquellos que varían de acuerdo a la producción. Ejemplo, en una fábrica de muebles, la madera es la materia prima, imprescindible, ¿cierto? Pero el costo de la materia prima va de acuerdo a lo que usted produzca. Si usted produce 10 camas, va a tener cierta materia prima, ¿cierto? Un costo por materia prima. Pero usted no produce 10 camas, usted produce 5 camas, pues la materia prima va a variar y el valor de la materia prima va a variar porque no es la misma materia prima, la misma cantidad que usted invierte en 10 que en 5, ¿cierto? Entonces, ese es lo que llamamos un costo variable, diferente al arriendo, produzca o no. Si produzco una cama,
el mes de arriendo es el mismo. Produzco 50 camas, el mes de arriendo es el mismo, ¿cierto? O sea, es un costo fijo. Y costo variable, el que varía de acuerdo a la producción. ¿Les queda claro esa parte? Sí, profe. Ahí también cabe la mano de obra directa, ¿cierto? La mano de obra directa también cabe acá, pero cuando es por prestación de servicios. ¿Por qué? Porque yo tengo, por ejemplo, una persona en los muebles, una persona que corta la madera, ¿cierto? Y le pago un sueldo mensual de 1.300.000, el salario mínimo. Este mes no vendimos ni una cama, no tuvo que cortar ni una cama. ¿Le tengo que pagar el sueldo o no? No. Claro, yo lo tengo contratado. No es problema mío que yo como gerente, como gestión o que los vendedores no hayan vendido ni una cama y yo no tenga producción. No es mi problema, no es problema del trabajador, es problema de la administración, ¿cierto? Cuando están El sueldo me lo contratados. tienen que pagar. Me pondrán a hacer otra cosa, a servicios generales, me mandarán a hacer de mensajero, me pondrán a, ya no voy a cortar, sino que voy a diseñar, ya no voy a diseñar, voy a tapizar, me pondrán a hacer otras cosas, pero el salario, cuando se tiene contrato laboral, el salario es fijo, produzca o no produzca. Diferente cuando estamos por prestación de servicios que nos pueden decir mañana no vengan, ¿cierto? O cuando estamos por jornal, ¿cierto? Cuando contratan de acuerdo a la labor realizada. Ah, usted cortó 10 camas, de acuerdo a esa labor le vamos a pagar. Cortó una, pues de acuerdo a la labor de una le vamos a pagar. ¿Listo? ¿Sí? ¿Me hago entender? Sí, señora. ¿Sí? Entonces, en ese caso, por eso nosotros tenemos que analizar la clase de empresa y categorizar, por ejemplo, para la mano de obra. Hay una mano de obra que es fija, hay otra mano de obra que es variable, dependiendo de. Generalmente, cuando estamos sacando los costos de lo que es productos en proceso, de lo que es el material y cuando se fabrica o se produce algo, miramos los tiempos en cuánto se gasta en cada etapa, generalmente. Bueno, ¿qué otra inquietud? Entonces nos dice, la importancia del punto de equilibrio es como una herramienta que tiene el administrador, el gerente, el que maneja la gestión para estar atento, ¿cierto? ¿Qué sucede cuando en una empresa dice estamos en punto de equilibrio? No estamos perdiendo, tampoco estamos ganando. La opción de la empresa no es perder. La opción de la empresa no es generar 100.000 pesos y gastar 100.000 pesos, ¿cierto? La opción de la empresa es generar, generar, generar utilidades, ¿cierto? Entonces debo estar mirando y debo ver qué está pasando con la producción. Estamos produciendo, pero no estamos vendiendo, ¿cierto? Y lo ideal es que una empresa siempre tenga utilidades. Nos dice, es un instrumento que le permite a la administración de la empresa formular políticas y tomar decisiones sobre el nivel de producción, cantidades de productos o comercializar a corto tiempo para mantener el nivel de utilidad deseado, con base en las variables precio, costo fijo, costo variable y volúmenes de venta. Entonces, ¿cuáles son las variables a tener en cuenta para el punto de equilibrio? El precio de venta, los costos fijos, los costos variables y el volumen de venta, ¿cierto? El precio es el precio de venta. El costo fijo es cómo podemos disminuir, esos costos fijos en una empresa, que esos costos fijos sean menores, ¿cierto? Los costos variables son casi más factibles de nosotros disminuir. ¿Por qué? Porque los costos variables pueden darse en materia prima, el desperdicio de la materia prima, ¿cierto?
el cuidado que se tiene en la producción de que no se dañe el producto, de que, por ejemplo, si estamos cortando, no se nos vaya el corte mal, ¿cierto? En el diseño, que quede todo bien elaborado, ¿cierto? Porque si usted está haciendo una prenda de vestir o está haciendo un mueble, por ejemplo, si usted cortó la madera 1 centímetro más de lo que tenía que cortarla, pues esa madera, por ejemplo, en las patas de una silla, esa madera ya no le va a servir, ¿cierto? Ya tiene que a un lado y volver a cortar. ¿Por qué? Porque el mueble, porque la silla le va a quedar coja. ¿Usted va a comprar un mueble cojo? No, ¿cierto? Entonces tiene que mirar, esa ya no le sirve, cortar otro. ¿Eso qué es? Un desperdicio. A una empresa le cuesta plata eso. Y eso repercute ¿qué? En las utilidades de la empresa. ¿Sí? Por eso los que están atentos a la producción tienen que estar ahí, atentos, pendientes de que no se cometan esos errores. En la misma producción nosotros, en el mismo diario vivir de nosotros, cuando estamos, por ejemplo, preparando alguna comida, ¿cierto? Se nos quemó la comida. ¿Eso qué es? Un desperdicio. ¿Qué hace eso? Pues disminuir que el dinero nos alcance. ¿Por qué? Porque tenemos que volver a comprar el producto, ¿cierto? Entonces, así es el manejo en una empresa también. Debemos tener cuidado, por eso la empresa debe tener políticas, políticas internas. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Hay empresas que usted dañó materia prima. ¿Y qué pasa? Se la cobran, ¿cierto? Hay empresas que usted llega 10 minutos tarde, se lo descuentan. ¿Por qué? Porque son 10 minutos que usted deja de producir en la empresa. El cálculo del punto del equilibrio, entonces tenemos que mirar los ingresos, ya sabemos cuáles son los ingresos, es tener la fórmula y colocar los valores, ¿cierto? Ingresos. ¿Cuáles son los ingresos? Todo lo que me generan las ventas, el total de las ventas. ¿Cuáles son los costos totales? Los costos totales son la sumatoria de los costos más los gastos, ¿cierto? Entonces tenemos, y válgame acá la redundancia para aclararles, cuando estoy haciendo el estado financiero de resultados, tengo que tener en cuenta los ingresos, total de mis ingresos, menos los costos, repito, costos, todo aquello que tengo que invertir para poder producir, fabricar, elaborar o vender algo. Si la empresa produce, pues todo lo que me implica mi materia prima, mano de obra, ¿cierto? Si la empresa no produce y compra los materiales ya hechos, lo que me cuesta a mí comprar una materia, un material, un elemento, ese es el costo. Ejemplo, vendo bolsos y el bolso lo compré en 80.000 pesos. Ese es mi costo. Ese es el costo de venta. Me costó 80.000 pesos, ¿cierto? Pero resulta que aparte de esos 80.000 pesos, yo pago arriendo, pago una empleada, tengo otros gastos en la empresa, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el trabajo de la empleada es un costo indirecto, ¿cierto? Costos indirectos son aquellos costos que intervienen en la producción, en la venta, en la elaboración de un producto, un bien y servicio, pero que no está implícito en el producto, ¿cierto? Pero yo sí necesito vendedores, pero yo sí necesito la secretaria para que esté atendiendo, para que reciba los pedidos por teléfono, para que haga la factura, ¿cierto? Entonces incide en el costo de ese producto. Entonces, el costo directo fue lo que me costó los 80.000 pesos, pero hay costos indirectos, el sueldo, todo eso vamos a suponer, generalmente uno le coloca por costos todos esos costos que no se los puedo colocar a un solo producto, sino en diferentes. Yo digo, el costo para cubrir los gastos, voy a subirle el 50%. Ah, me costó 80, el 50% para cubrir todos son 40, ¿cierto?
Entonces ya llevo el producto en cuánto, en 120. Y mi utilidad, yo me quiero ganar 20. Entonces el precio de venta son 140.000 pesos de ese bolso, ¿cierto? Para cubrir los gastos y para cubrir mi utilidad, ¿cierto? Porque si yo digo lo compré en 80 y lo vendo en 80, ¿de dónde saco para pagar el arriendo, para pagar empleados por los elementos de aseo, para la correspondencia, todos los demás gastos que implica tener una empresa? Entonces hay que subirle y hay que colocarle también mi utilidad. Y entre todo ese 40% que les dije que le subí, ahí van los impuestos de industria y comercio, van los impuestos de estampillas, va el transporte, porque para traer la mercancía yo la compré en cierta ciudad y para traerla aquí a donde yo estoy ubicado, también invertí en transporte, ¿cierto? Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta para los que están haciendo emprendimiento. Todo lo que ustedes invierten, todo lo que a ustedes les cuesta colocar un lápiz aquí en el establecimiento y decir buenos días, sí, qué necesita, qué requiere, eso, todo eso lo tienen que invertir. Que ustedes tienen una vitrina, esa vitrina les costó plata y esa vitrina día a día se les va acabando, se les va envejeciendo, ¿cierto? Entonces también tienen que tener en cuenta la depreciación, ¿sí? Entonces todo eso va en ese 40, en ese 50% que muchas empresas le colocan para poder obtener una utilidad. Si yo no tengo en cuenta eso, no alcanzo a llegar ni al precio del punto de equilibrio, sino que voy a botar siempre pérdidas. ¿Listo? Entonces, así sacamos el precio de venta que lo requerimos para el punto de equilibrio. Y la cantidad vendida es cuántos bolsos vendí, cuántas camas vendí, ¿cierto? La cantidad que se vende en total. Los costos totales, y cuando hablo de costos totales, entonces recuerden, costos directos, costos indirectos, más todos los gastos, todo total, ¿cierto? Y eso me va a dar la utilidad, que es igual a las ventas totales para que me dé 0. En ese momento, si los ingresos son 100 y mis ingresos son 100 y los costos y gastos son 100, estoy teniendo punto de equilibrio, punto de equilibrio. Como decía anteriormente, no ganamos, pero no perdemos. Produzco pan, vendo pan. ¿Listo? Preguntas. Entonces, hablamos de un apalancamiento. Cuando hablamos, ya dijimos de un apalancamiento que es cuando yo las herramientas, la maquinaria, ¿cierto? Que tengo, la pongo a producir, ¿cierto? No dejo la maquinaria ahí estancada, sino que la pongo a producir. Ese es un apalancamiento operativo, todo lo que tiene que ver con la producción y todo aquello que me produce dinero. Y el apalancamiento financiero es el que hago con préstamos, con entidades financieras o con particulares que de una o de otra manera me van a generar intereses, ¿cierto? Un rendimiento mínimo, pero me van a generar. Y el otro apalancamiento que también entra dentro de esta parte pueden ser los créditos que uno hace con mercancía a crédito, con proveedores. Cuando decimos yo trabajo con la plata de mis proveedores. ¿Por qué? Porque ellos me venden a crédito, yo puedo vender esa mercancía y yo le pago a ellos hasta que casi no he vendido la mercancía. Depende de mi agilidad, ¿cierto? Porque yo puedo comprar mercancía para pagar a 30 días. Esa mercancía la vendo, la voy vendiendo, le compro a otro, voy vendiendo, le compro a otro, genero venta de mercancías de varios productos
y con lo que voy recaudando voy pagando, ¿cierto? Estoy trabajando con la plata de los proveedores, como hacen otros inversionistas, por ejemplo, algunos inversionistas de capital. Tienen un capital para colocar una plata de interés primero y luego hacen sus créditos, ¿cierto? Compran y venden. Por ejemplo, las constructoras. Las constructoras, ¿qué hacen? Las constructoras tienen una parte inicial para iniciar una urbanización, por decir algo, ¿cierto? Para una urbanización. Luego, ¿qué hacen? Empiezan a captar, ¿qué? Compradores, ¿cierto? Y esos compradores, ¿qué empiezan a hacer? A pagar una cuota inicial. Ahorita vemos planes que dice pague 500.000 pesos mes a mes y va pagando su cuota inicial de su vivienda, de su apartamento. ¿Qué sucede con esos 500.000 pesos? Esos 500.000 pesos sumados con todos los que dan los 500.000 pesos que compren un bien, pues van a tener liquidez. ¿Liquidez para qué? Para liquidez para ir construyendo, ¿cierto? Y mientras tanto, ¿qué están haciendo? Buscando que las entidades financieras los apoyen. Y entonces nosotros vemos, saque su crédito con el fondo, saque su crédito con el banco X, saque su crédito con el banco Y. ¿Por qué? Porque ellos ya han hablado, han planeado y ese banco, a medida que que los clientes vayan adquiriendo el crédito, pues lo van soltando, ¿cierto? Y entonces va a ser el ingreso para la constructora, ¿cierto? Usted al final a la constructora no le va a quedar debiendo nada, usted le va a quedar debiendo ¿a quién? Al banco, porque usted hipoteca el bien con el banco, ¿cierto? Entonces, de esa manera se financian las constructoras y así debe ser con todas las demás empresas. Entonces, a medida, si no venden, pues se van a quedar los proyectos a veces estancados. Yo creo que muchas veces ustedes han visto que pasan por un proyecto y dicen, este proyecto está estancado. ¿Por qué está estancado? Puede ser porque, por ejemplo, los créditos están muy altos, entonces la gente no puede sacar el crédito en ese momento. Entonces no han podido, al no sacar el crédito, no han podido generar ingresos a esa urbanizadora, ¿cierto? Y entonces la urbanizadora está ahí, parqueada, no puede generar ingreso, puede seguir construyendo porque no tiene ingresos, ¿sí? Entonces, debemos mirar esas partes. Eso es lo que una empresa debe analizar y cómo yo puedo cubrir esos costos y esos gastos sin requerir. Y la otra opción es, las empresas pues hacen los préstamos con las entidades que tienen el convenio y cuando empiecen a vender, pues pagan. Preguntas. Cuando miramos los indicadores también, ¿cierto? Que estamos mirando también para poder hablar, tenemos que decir que es las veces, en algunas oportunidades, las veces en que rotan los proveedores, en que rotan las cuentas por cobrar, en que rota el inventario en salir, ¿cierto? O sea, no es tener una empresa por empresa, no es tener un emprendimiento por tener el emprendimiento y solamente preocuparnos por comprar y vender. No tenemos que irnos preocupando por ese análisis, por esa generación del empleo y ir preparando los estados financieros para tener nosotros como una base para poder tomar esas decisiones. Y lo otro, cuando estamos en emprendimiento, apuntar todo lo que se invierte. Yo sé que generalmente el emprendimiento no lleva contabilidad. Muchas empresas de personas naturales no llevan contabilidad. Apunten todo lo que generan, todo lo que compran, pero mandan a comprar a veces que las 11, hoy está haciendo mucha sed, vamos a comprar la gaseosa, no la apuntan. Ese es un gasto que ya ustedes no lo están teniendo en cuenta y al no tenerlo en cuenta están sacando una utilidad mal, porque dicen me gané 30.000, pero se les olvidó que en el día sábado se gastaron 80.000. Entonces, no estamos realmente generando las cuentas como deben ser. Preguntas, dudas.
¿No tenemos dudas? Yo no, profe. No, señora. Bueno, queda claro costo fijo, costo variable, el ingreso, el gasto como tal, ¿cierto? Porque de esa claridad que tengan los conceptos, aplican las fórmulas, ¿sí? ¿Para qué? Para aplicar los indicadores financieros y de esa manera poder nosotros analizar, poder decir cuándo una empresa está rentando, cuándo una empresa tiene un margen de utilidad, cuándo una empresa está perdiendo para tomar decisiones. ¿Para qué nos sirve a nosotros los indicadores financieros? ¿Para qué nos sirve a nosotros aplicar estos análisis, saber cuáles son mis costos, cuáles son mis gastos y tenerlo claro para poder tomar decisiones? No de cerrar la empresa, ¿cierto? Sino de tomar decisiones correctivas, tomar correctivos. ¿Qué tenemos que hacer para poder cumplir con nuestros objetivos? Y les repito, siempre que una empresa esté ilíquida, no quiere decir que esté en quiebra. ¿Por qué? Porque la liquidez es que a mí me produzca, que yo quiera tomarme una gaseosa y tenga lo que vale la gaseosa en el bolsillo para poder comprarla. Liquidez es que yo pueda cubrir mis obligaciones, que tenga que pagar hoy proveedores y tenga la plata para pagar el proveedor, ¿cierto? Eso no quiere decir que si yo hoy tengo que pagar 100 millones en proveedores y no tengo la plata, eso no quiere decir que yo esté en quiebra, que la empresa esté en quiebra. No, porque la empresa tiene con qué responder, tiene maquinaria, tiene cuentas por cobrar, tiene inventarios para la venta, ¿cierto? La empresa tiene cómo tener esa plata, pero no ha buscado alternativas de recaudo, ¿cierto? No ha buscado alternativas de ventas. Yo creo que hoy ustedes, este fin de semana, se echan un paseo por el comercio y encuentran toda clase de ofertas. ¿Por qué? Porque se necesita liquidez. ¿Por qué se necesita liquidez? Porque estamos en una época en la que se requiere comprar mercancía nueva, comprar nuevos productos, ofrecer más, ¿cierto? Y necesitan las empresas salir de lo que ya tienen, ¿cierto? Para hacer renovación. En ropa encontramos que el 60, que el 40% de descuento, el 50%, pague dos, lleve tres, ¿cierto? Compre dos prendas y lleve tres prendas, ¿cierto? Entonces, o compre una y lleve la segunda con el 50%, vi ayer, ¿cierto? Están las ofertas por internet también, ¿cierto? Todos estos días, desde el viernes, estamos en oferta en todos, casi que en todos los almacenes, ¿cierto? ¿Por qué? Porque las empresas están pidiendo salir de las mercancías, ¿cierto? Renovando, ¿cierto? Obteniendo liquidez. Eso se hace con el fin de que las empresas puedan vender más, generar comercio, ¿cierto? En eso es que estamos estos días, este fin de semana. Colombia tiene todos sus almacenes con oferta generalmente, sobre todo los de cadena, ¿cierto? Incluso si usted va ya a supermercados, también hay supermercados que tienen grandes ofertas. ¿Listo? Entonces, siempre van eso y siempre tengamos en cuenta, y liquidez no es sinónimo de quiebra. ¿Listo? Preguntas. No, profe, esa era la inquietud que decía, que cuando estaba hablando de las promociones, las empresas hacen eso, pues porque necesitan liquidez. Sí. Necesitan plata Ah, ok. para poder renovar sus inventarios, poder renovar sus mercancías, poder salir de la que tienen para poder comprar otras, por ejemplo, que estén más de moda, ¿cierto? Por salir del color, de todo eso está en estos días está rebajado, ¿cierto? Hemos visto que televisores al tanto por ciento, que máquinas, toda la clase de productos electrodomésticos, maquinaria, todo está con unos descuentos en esta época, por eso, ¿cierto?
por la época de Navidad. Por la época que viene, ¿qué? La prima. Ahorita no, yo creo que ya la otra semana invierta la prima. Incluso yo vi ya unas propagandas que decía que ahorren su prima, esto, deje apartado y pague con su prima, ¿cierto? Entonces, por eso, porque viene también la prima de Navidad y entonces las empresas ya dicen, bueno, con la prima de Navidad generalmente uno ¿qué hace? Compra las cositas extras que durante el año no han hecho. Las empresas invierten ¿en qué? Pues teniendo los productos para poder vender. Y si no tienen la plata, si no tienen la liquidez, ¿qué hace? Crédito, un crédito financiero, ¿cierto? A unas entidades financieras para poder tener esos productos. Incluso los almacenes, por ejemplo, un almacén que vende computadores y todos los aparatos, accesorios para computadores. Y hay en esta época descuentos, ¿cierto? Todos los descuentos habidos y por haber que compran un computador en 1.200.000 y ellos lo pueden vender después en 1.900.000, en 2 millones, no tienen plata, ¿qué hacen? Hacen un crédito, ¿cierto? Compran los computadores a un menor valor para poderlos ellos vender al valor de siempre, ¿cierto? ¿Qué hacen ahí? Obtienen una ganancia. Yo le puedo decir a usted, el computador vale 2 millones de pesos y con tranquilidad usted me puede decir, déjeme los 1.900.000, claro, yo se lo puedo vender 1.900.000 porque es que yo lo compré en 1.200.000, ¿cierto? Lo compré con descuento. Entonces, ese son el manejo que hacen los empresarios. Ellos pueden comprar y compran y luego lo venden en los establecimientos, pero para eso tienen que tener ¿qué? Liquidez. Si no tienen liquidez, pues sí no lo pueden hacer. Entonces, es cuando se acude al préstamo. Al préstamo puede ser que sea con amistades, como puede ser que sea con entidades financieras, giramos cheques, ¿cierto? Y hacemos préstamos. Y así surten los negocios. ¿Listo? Bueno, terminamos. Nos salió completico el tema. Entonces, por favor, recuerden que estoy trabajando con otro dominio que probablemente por eso no les está dejando abrir. Entonces, yo grabo y les hago un resumen para que ustedes lo puedan abrir. ¿Listo? Cualquier inquietud que no les abrió la sesión, no la pudieron ver, me comentan por favor, porque como yo tengo el dominio, yo abro y yo sí la puedo ver, pero los que me pueden comentar si no la pueden ver son ustedes. Entonces les agradezco enormemente que me cuenten para yo poder solucionarlo. ¿Listo? Sí, señora. Profe, en conclusión, ¿qué tenemos que realizar? Sí. ¿Tienen 3 actividades? Ya un Sí, momento, señora. por favor, vamos a la guía. Están viendo la guía, ¿cierto? Sí, señora. Miren, estas actividades tienen. Bueno, no me han dado, ahora sí ya están en capacidad de responderme en las 2 preguntas de reflexión. ¿Por qué cree que es importante el punto de equilibrio en una empresa? ¿Y cuál es la razón por la cual muchas empresas utilizan el apalancamiento financiero? Cuéntenme, los escucho. Pues el apalancamiento financiero es importante cuando la empresa requiere fondos que no tiene y pues es una forma de también invertir, ¿no? Apalancarse con el Sí, dinero banco. con el Y dinero el de los punto, demás. exacto, y el punto de equilibrio es importante pues en nuestros estados financieros a la hora perdón, a la hora Tomar de decisiones. a la hora de leer los estados financieros a la persona Sí, que se los vamos a presentar es importante que pues nuestra empresa refleje la realidad, ¿no? ajá, Que es lo que nos va a mostrar los estados financieros. A partir de esa lectura de los estados financieros, al ver que hay un punto de equilibrio entre ingresos y gastos,
un nuevo inversor o nosotros mismos podemos tomar nuevas decisiones para ver qué podemos mejorar para aumentar o bien sea la utilidad o disminuir los gastos. Claro. Y por ejemplo, como reflexión para nosotros en lo personal, estamos terminando un año, ¿cierto? Entonces vamos a analizar cuántos ingresos recibimos en el año y cuánto y cómo estamos con los gastos. ¿Si estamos generando? ¿Será que necesito recurrir a otra entrada? ¿Será que debo buscar otras alternativas, cierto? Estamos en la época, pasa. Por ejemplo, yo hago declaraciones de renta y hay muchos clientes que, por ejemplo, yo le digo, mire, le certificaron esto, le certificaron eso. Me dice, pero ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Yo a qué hora recibí toda esa plata? ¿Sí? Pero como nunca hacen cuentas, eso nos pasa a nosotros como personas naturales. Pensamos que no gastamos y hacemos las cuentas y gastamos bastante, ¿cierto? Entonces, una empresa es entre la diferencia entre las personas naturales empresarias. Las personas naturales, nosotros asalariados, no empresarios. Y la empresa es que tanto la empresa, cuando se tiene empresa, casi que es obligatorio llevar contabilidad. Y la contabilidad nos enseña a tener una disciplina con los ingresos y con los gastos. Si por lo menos a nosotros como personas naturales no nos enseña a que tenemos que contabilizar, si nos enseña, por ejemplo, qué bueno sería que nosotros adquiriéramos la costumbre, el mal hábito de apuntar todo en lo que nos gastamos, ¿cierto? Todo lo que gastamos lo apuntáramos en un cuadernito, de pronto podíamos llevar un manejo de nuestro dinero. De pronto en cualquier momento podíamos analizar en qué nos estamos gastando más el dinero y tomar medidas. En esto no vamos a gastar tanto, lo vamos a suplir con tal cosa, ¿cierto? Y de pronto así poder nosotros ahorrar, volvernos nosotros unos ahorradores potenciales para un día llegar a ser inversores, ¿cierto? Entonces, pero analizando. Bueno, entonces dentro de las actividades tenemos una que es un mapa mental el apalancamiento financiero. ¿Qué es un mapa mental? Un mapa mental es, por ejemplo, como cabeza, hagan de cuenta que ustedes van a tener un cuerpo abierto, ¿cierto? Están mirando y tenemos un cuerpo. La cabeza tiene el nombre de apalancamiento financiero, ¿cierto? Y luego de ahí se desprenden diferentes actividades. Entonces, el apalancamiento financiero y operativo, ¿por qué se puede dar? Los conceptos del por qué y el concepto, primero el concepto de qué es apalancamiento, ¿cierto? Luego de ese concepto de apalancamiento se deriva el apalancamiento financiero, el apalancamiento operativo. ¿En qué punto se puede dar ese apalancamiento? Eso es hacer un mapa. ¿Sí? Un mapa mental, tomando la idea de qué es, cómo es y lo pueden hacer, ¿sí? Que yo no lo puedo hacer porque no tengo acá el programa o no lo sé hacer, entonces háganlo como en corchete, apalancamiento financiero y con corchetes, ¿cierto? Pero que se desprenda cada razón de ser de cada área. Por ejemplo, si van a hablar del financiero operativo con flechitas, con corchetes, hablan lo que va del ¿qué? Del concepto como tal. La prueba interactiva jugándole al punto de equilibrio. Venga, la abrimos en un momento. Y un blog de aspectos importantes del punto de equilibrio, o sea, es como dar su opinión. ¿Cuáles son los aspectos importantes que usted considera que hay del punto de equilibrio y del apalancamiento? ¿Es importante para usted o no? Muchos dirán, el apalancamiento financiero no sirve, las empresas no deben tener, no deben recurrir a un apalancamiento, ¿cierto? Sea operativo, sea financiero. Otros dirán que sí, o sea, es dar una opinión sobre esa parte del apalancamiento y del punto de equilibrio. Y una evaluación que tenemos. Ese rola. Vamos a mirar, por favor,
cuando suban, bueno, en el blog no hay inconveniente, pero en los demás talleres denle en enviar, es que no les están dejando enviar y los dejan todos en borrador. Preguntas. Mientras entro aquí al sistema. ¿Ninguna? No, señora, por el momento no. Bueno, vamos a intentar entrar acá a la plataforma. Entrar. Les dice, prueba interactiva jugándole al punto de equilibrio. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señora. Entonces tiene un caso. Bienvenido a este espacio de aprendizaje virtual elaborado por el SENA, en el cual puede jugar, divertirse y aprender sobre la temática que se está desarrollando en el programa. Para lograr las metas planteadas es importante instrucciones y el quiz. Está esperando entrar. Ya nos vamos. Entonces nos pregunta, la fórmula correcta para el cálculo del punto de equilibrio en cantidades a vender es la siguiente. El costo fijo sobre el precio unitario menos el costo variable unitario. B, el costo variable sobre el precio unitario menos el costo variable unitario. Costos variables sobre ventas menos costo variable unitario. Y costo fijo sobre las ventas menos el costo variable. Entonces buscamos, ¿cierto? Revisamos en el material cuál es la fórmula para el punto de equilibrio, perdón. ¿Cuál sería? ¿Mm? Costo fijo, precio unitario, costos variables. ¿Cuál tiene? Precios fijos, costo variable unitario, precio unitario, costo fijo, costo variable. Es la A, profe. La A. Sí. Bueno, vamos a ver. Costo fijo, precio unitario y costo variable unitario. No me está diciendo si quedó bien o no. Ah, de pronto yo me llevé por docente y creo que no me está. Ah, está bien. Una herramienta estratégica para saber la rentabilidad del negocio es conocer el patrimonio, hallar el punto de equilibrio, conocer sus pasivos o realizar el balance general. Una herramienta estratégica para saber la rentabilidad del negocio. ¿Cuál será? Conocer el patrimonio,
que es el capital y las utilidades. Hallar el punto de equilibrio cuando mis ingresos son iguales a los costos y los gastos. Conocer sus pasivos, todas las deudas que la empresa tiene. Realizar el balance general, lo que hacíamos en la anterior actividad. Balance, tener todo lo que son los activos, los pasivos y el patrimonio. ¿Cuál sería la respuesta acá? Hallar el punto de equilibrio. Hallar el punto de equilibrio. ¿Por qué? Porque la partida para el análisis es si hay punto de equilibrio. Si no hay punto de equilibrio, mis ingresos son mayores a mis gastos, estoy diciendo que tengo utilidad, ¿cierto? Si mis ingresos son menores a los costos y gastos, estoy diciendo que tengo pérdida. Entonces, una herramienta para saber si es rentable o no es hallar el punto de equilibrio. Bien. Para determinar el punto de equilibrio debemos conocer los costos fijos y variables, los costos totales, el valor unitario o las ventas totales. Los costos fijos y variables. Los costos fijos variables, los costos totales, el valor unitario y las ventas totales. Bien, porque es lo que está dentro de la empresa, dentro de la fórmula, ¿cierto? Indique cuál de estos costos no es fijos, la luz, el agua, las materias primas o el personal administrativo. Las materias primas. No, profe, el materias- arrendamiento. Ah, no. Señora, ¿Cuál es? indique Costo, cuál de costo estos fijo, costos sí, no sí, es fijo. sí, sí. Recuerden que la materia prima es de acuerdo a lo que usted produzca, ¿cierto? Sí, profe, lo estaba confundiendo con los costos variables. Lo Ya. que no cabe ahí en los costos variables son los Los arrendamientos. costos variables, exactamente por eso, variables, de acuerdo a la producción, ¿sí? Pero Sí, como tal, el señora. producto, la materia prima, es un costo variable, porque es de acuerdo a lo que usted produzca, de acuerdo a lo que usted gaste. Mientras que el sueldo de los administrativos, el gerente, el secretario, todos ellos, produzcan o no produzcan, ganan lo mismo. Véndase o no se venda, gana lo mismo. ¿Listo? Indique cuál de estos costos no es variable. El consumo de materias primas no es variable, ¿no? Mano de obra directa, los arrendamientos o las comisiones. Los arrendamientos. Los arrendamientos es un costo fijo. La mano de obra directa, dependiendo de lo que se produzca, si se tiene mano de obra por destajo o por obra contratada, ¿no? Ujú. El punto de equilibrio es una herramienta financiera que permite determinar si las ventas son capaces de cubrir los costos fijos y variables, si los ingresos son altos, si las ventas son bajas, si las ventas y los ingresos son altos. La Si las profe. ventas son capaces de cubrir los costos fijos y variables. Listo. ¿Están hechos? UAP. Se denomina apalancamiento operativo el efecto que ejercen los costos fijos sobre las utilidades, las pérdidas, el punto de equilibrio y los gastos financieros. Las utilidades. ¿Quién más dijo? Las utilidades, profe. Sí, profe, las utilidades. Bien. Cuando utilizamos el apalancamiento financiero se puede originar un riesgo financiero, un riesgo contable, una pérdida o un gasto. Un riesgo financiero. Señora, Un riesgo financiero, profe. un riesgo financiero está entre el riesgo financiero y sí. el gasto. Vamos a ver con cuál se van. Con el riesgo financiero por el aumento de las tasas fijas o variables de
intereses a pagar. La fórmula para hallar el costo variable unitario es restar los costos fijos o los costos variables, dividir los costos fijos entre el número de unidades producidas, dividir los señora. costos variables entre el número de unidades no vendidas y dividir los costos variables totales entre el número de unidades productas. ¿Cuál? La B, La B, la D. D. Sí, Dividir los costos variables totales entre el número de unidades producidas. producidas y vendidas. Listo. Ya no nos mostró si era buena o mala. Listo. Bueno, este es el último. Este Profe, concepto ¿cómo no hace hace... uno para cómo hace uno para saber si es buena o es mala? No le Aquí indica a uno arribita que, nos sale un chulito de bien. Acá lo que pasa es que no me di cuenta si salió o pero no que no salió. salió. Creo que no salió. Vamos a contestar esta vez. Este concepto no hace parte del apalancamiento. Apalancamiento financiero, apalancamiento fiscal, apalancamiento operativo y apalancamiento total. Financiero, fiscal, operativo y total. El fiscal, profe. El fiscal. Sí, señora. ¿Quién opina? Bueno, los impuestos. Aquí arriba salió. Bien. ¿Listo? Hay que tener en cuenta que aquí es que yo lo tenía como muy abajo y por eso no vimos la otra. Bueno, señores, entonces así continúan contestando las preguntas. ¿Listo? Sí. Por favor. Que tengan un excelente día, un buen fin de semana y nos estamos viendo la próxima semana. Recuerden esto, cualquier duda, cualquier inquietud por el WhatsApp. Por favor, voy a intentar subir esto. Esta tarde es que tengo todavía otras 2 secciones. Subo la sesión y ustedes me hacen el favor y me cuentan si la pudieran abrir. Si no, yo les hago un videíto pequeño. ¿Listo? Una sesión pequeña. Sí, señora. Que recuerden que es por cuestión del dominio de la plataforma.